¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es un nuevo viernes, un nuevo día para compartir la palabra de Dios y hoy lo estamos haciendo acá en Ecos de su Voz, en este podcast increíble. Y tengo con nosotros nuevamente a nuestros amigos Lidia y Edwin Pérez. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto volver a estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios para aprender, porque no nomás ustedes como oyentes escuchan y aprenden, sino también nosotros para preparar esto tenemos que estudiar la palabra de Dios y espero que este tema sea de aprendizaje, de edificante, todo, o sea, que se vea aquí la mano de Dios. Me siento bien, como siempre, estar acá y espero que no solamente mi persona, sino también ustedes, de verdad, cada vez que presentamos un tema, como que hay un hambre, un sed de la palabra y como que estos temas los sacia. Así que, ¿qué tema interesante vamos a hablar de hoy? ¿Qué nos puede decir Alejandro? Bueno, amigos, el día de ahora es un tema muy interesante, casi no se habla de eso, pero sí lo podemos vivir. Pero lo que Dios me dejó inquietado al entenderlo y buscarlo es lo importante que debemos de estar de muy alerta más en estos tiempos. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes y lo vamos a desenvolver para todas las personas que nos vayan a ver, se llama el espíritu de estupor. Este espíritu de estupor, Dios lo utilizó en aquellos tiempos a los judíos en unos momentos cruciales para que ellos no vieran, que no escucharan algo que estaba sucediendo en su entorno. Hoy en día, en estos tiempos que dice en Romanos 11:8, ¿verdad? Lo explica muy bien. En estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, ese espíritu de estupor parece que el enemigo se ha apropiado de esa manera de utilizarlo, ¿verdad? Para su conveniencia. ¿Cómo lo podemos decir así? Si se dan cuenta, en los tiempos finales que estamos viviendo, hay mucha alteración por muchas cosas que están pasando, que estamos viendo, que estamos escuchando, pero a veces también como que nos está insensibilizando el sistema. Estamos con Dios, pero como en el momento quizás vemos algún video de algún acontecimiento que está sucediendo en alguna nación y en el momento solo de la emoción, que hay nostalgia, que hay preocupación, pero ya dentro de unas horas se nos quita. Y no sé si les ha pasado más o menos esto. La cuestión es que el espíritu de estupor hace eso, que pone, pone al pensamiento del cristiano, sus sentidos, los bloquea por un cierto tiempo, y si uno no está alerta, si uno no está constante en comunión con Dios, puede que caiga en una distracción, al punto que si le da más prioridad a eso, puede ser alimentado y creyendo a lo que su entorno le está dando y no a lo que Dios está hablando en el momento. Entonces, no sé qué puedes decir al respecto de esto, Lidia. ¿Qué lo entiendes sobre este espíritu de estupor o en tu manera, en lo que has vivido? No, sinceramente yo no había escuchado de este espíritu y cuando lo empezamos a desarrollar, que nos comentaste tú de este tema, o sea, me sorprendió y pues claro, o sea, como dices tú, lo estamos viendo hoy en día en los últimos tiempos, porque tanto creyentes como no creyentes, o sea, nos estamos enfriando, o sea, de repente nos dejamos llevar por lo que vemos en este mundo, ¿no? O sea, le ponemos más enfoque a lo que estamos viendo o incluso queremos saciar nuestro beneficio, ¿no? O sea, enfocarnos en las cosas terrenales en vez de estar enfocado en el cielo, en Dios. Entonces, sí, yo creo que es un tema muy importante que no tenemos que dejar, pues, pasar. Y pues sobre todo en los creyentes, porque muchas veces vamos a la iglesia y decimos, sí, los domingos yo le entrego mi vida a Dios y todo, pero salimos de ahí ¿y qué más? O sea, es ahí donde se prueba nuestra fe, es ahí donde vemos ya la actitud de Dios en nosotros y seguimos, o bien podemos seguir adelante conforme a su voluntad, o salir de la iglesia y empezar a hacer y deshacer, ¿no? Entonces, este espíritu, o sea, tenemos que estar enfocados y pues no dejar que nos ciegue o nos quite el oír o incluso el hablar, ¿no? Sí, muy cierto lo que tú dices. A veces quizás este tema es muy profundo de investigar, obviamente,
nos quedamos quizás muy cortos a veces, pero cuando lo logramos entender, por lo menos ya iniciar, qué está pasando con eso, qué es, a qué se refiere, ya Dios empieza como a mostrar y a inquietar nuestro espíritu a que estemos alerta, ¿verdad? Pues como lo estaba diciendo en estos tiempos, pues, y lo enfaticé yo también, que son tiempos muy cruciales que nos hacen insensibilizarnos, nos desvía muy rápido de la atención de Dios, y no sé si les ha pasado eso, pues a mí sí. Entonces, por eso recibí esta palabra, debemos de estar alerta. Pero tú qué piensas en este aspecto, Edwin? En verdad es algo súper interesante. Así como decía Lidia, es primera vez que quizá escucho o pongo mi atención a esa palabra estupor, que quiere decir asombro o sorpresa exagerada, hablando de lo común, ¿verdad? En la vida cotidiana, que impide a una persona hablar o reaccionar. Pero quizás muchas veces pensamos como creyentes que eso no nos puede suceder a nosotros. Sí, exacto. Es una mentalidad que quizás tenemos, mentalidad errónea, que pensamos mientras que estamos aquí, nuestra vida va a ser perfecta, nunca vamos a tener o sentir lo que es o experimentar lo que es el espíritu de estupor, pero está sucediendo. El peligro más grave es que no nos damos cuenta, y eso es lo tremendo, que esto, cuando tú nos explicaste un poco de este tema, dije, wow, muchas veces quizás lo estamos pasando y ni cuenta nos damos, o todavía lo estamos, está pasando en nuestra vida. Entonces, es bueno hablar de esto y saber de qué es, de qué se trata, y cómo uno puede también salirse o darse cuenta que está ahí y qué salida hay para no estar pasando por este espíritu de estupor. Sí, exacto. De hecho, el punto siguiente es eso, de cómo lo que tú estás diciendo, de cómo salir de este espíritu de estupor. Pero antes de llegar a ese punto, el siguiente que les iba a comentar, cómo se manifiesta y en quiénes, pues sé que siempre son los cristianos, pero ¿cómo decirlo? ¿Como qué características tienen? Sí, exacto. ¿Qué características puede influir en algunas personas, aún siendo cristianos y no cristianos también? Pues ese espíritu actúa de esa forma. Entonces, las características para que ese espíritu actúe son en las personas que son, creo que, desobedientes, que son nulas en entendimiento, o sea, que no se dejan recibir consejo, Sí. o que creen que ellos siempre tienen la razón. Personas en ese lado, por ese lado. Creo que el orgullo, lo podemos resumir en cierta parte, encierra estos nombres que estoy diciendo. Entonces ahí es donde se apropia el enemigo para como desviarnos del objetivo del camino que es de Dios. No sé, ¿qué piensas tú en esta parte, Lidia? Sí, totalmente, o sea, pues son personas, como dices tú, que son personas tercas, ¿no? Que no se dejan, pues, aconsejar, o incluso que se creen muy sabios, creen sabios en su propia opinión. Incluso en la Biblia dice, no te fíes de tu propia opinión, o sea, fíate de la palabra de Dios, ¿no? También son personas que son orgullosas, altaneras incluso, ¿no? Inseguras, que no se dejan aconsejar, como lo comentabas, o que tienen problemas de memoria. De repente, pues ahí, como dices tú, el espíritu pues los domina o nos domina, porque pues al final de cuentas no estamos exentos, como dices, que sin darnos cuenta, o sea, a lo mejor viene mi mamá y me dice, oye, ¿sabes qué, Lidia? Eso que estás haciendo no está bien. Y yo me cierro y digo, ay, no, a mí no me estás diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Y es ahí, o sea, en pequeños detalles que dices, a ver, pon atención en qué está pasando en tu vida, Exacto. ¿no? Y tú, Edwin, en esa parte de lo que dice Lidia con respecto a todo este tema, un poquito inquietante y necesita ser investigado más para que estemos alerta en esta parte, ¿qué piensas en eso? Creo que es necesario escuchar y saber lo que acabamos de leer. Si sentimos que eso es parte de nosotros, un gran error que muchas veces en las prédicas o mensajes, cuando están exhortando, si somos esas personas que rápidamente decimos, este hermano quiere hablar mal de mí, me dice esto, lo otro, este mensaje como que lo hicieron para mí, tenemos que tener cuidado, porque puede ser que abramos una puerta para este espíritu estupor, para que en verdad, como hemos explicado, nos cega, nos
¿verdad? Cierra nuestros oídos, nuestros ojos, y, ¿verdad? No podemos pasar eso. Pero más que todo, para resumir lo que han dicho en detalle, qué tipo de personas, son personas que realmente como que su mirada se desviaron. Están en la iglesia, digamos, van a iglesia excelente, cantan sus coritos, ofrendan, no se pierde un servicio, todo eso es excelente, pero si nuestra mirada no está en Dios, aunque estemos en la iglesia, es posibilidad que en verdad estemos en ese peligro. Entonces nosotros tenemos que en verdad examinarnos, ¿verdad? Pensar cuando voy a la iglesia, ¿qué es mi meta? ¿Qué es por qué voy? Cuando nos aconsejan no ser ligero para decir, no, yo sé, yo tengo varios años, ¿por qué me vas a decir? Mejor dile al hermano que está allá, hay que escuchar, porque los consejos de Dios son consejos que nos ayudan a nosotros. Aunque lo sepamos, no podemos hablar así como que lo sabemos todo, no. Y entonces es muy interesante porque yo creo que las personas que nos conformamos o sentimos como que ir a la iglesia o lo que estamos haciendo es una rutina, hay un gran peligro que en verdad el espíritu de estupor puede estar presente en nuestra vida. Sí, exacto. Ambos tienen pues toda la razón en esa parte. Es un tema como muy delicado de aprender, de estudiar y como a ustedes les pareció interesante, a mí también, qué las consecuencias que puede dejar esto. Y así conforme a mi testimonio que los comparto a ustedes y ustedes igual nos pueden compartir. Bueno, en parte testimonial, esto lo he aprendido, ha sido como muy reciente, digamos. Tuve que pedir consejo a mi pastor para saber o para entender sobre esta situación, pero antes, para saber esta situación, tuve que meterme en oración y decirle a Dios qué estaba pasando con mi vida, realmente, y en mi alrededor, ¿verdad? Entonces, pude entender algo y me lo explicaba en esa simple palabra, en esa simple oración, el espíritu de estupor. Empecé a investigar un poquito lo más esencial de eso y va por ahí, porque yo en ese tiempo donde me congrego, tuve una actitud distante, indiferente. Tenía un fuego, un fervor muy agradable en la iglesia que estaba, sirviendo, todo esto, pero también afuera la misma actitud tenía. Así como soy en casa, así también soy alrededor. Los que me conocen podrán saberlo. Pero el enemigo obviamente se encarga cuando la fe se mueve, es porque uno se está moviendo. Entonces al enemigo no le gusta que los reyes, las personas que Dios toca, que utiliza, pues no le gusta al enemigo que se estén inquietando, pues de cierta manera en algún momento los va a cautivar con algo, los va a distraer de algo y los va a enfocar en algo que a ellos les va a desagradar y va a empezar a creer, que eso es lo que me pasó, que le creí más al enemigo que a Dios. O sea, no consulté a Dios qué estaba pasando, sino que me lo creí. Y cualquiera puede errar, ¿verdad? Y si alguno está exento de errar, qué bueno, pero no se confíen. La cuestión que yo acepté todo eso y empezó el distanciamiento, empezó a enfriarme, empecé a sentir como que sí estaba con Dios, pero era mentira, no había conexión con Dios, empezó a disminuir la lectura bíblica, empezó a disminuir las oraciones y algunas cositas, y eso iba desencadenando esa parte de alejarme hasta de cierta manera de Dios en tener esa intimidad. Y enfriamiento en total, hasta de compartir con las personas. Yo llegué a un desinterés pues ya no me interesa escucharte, no quiero saber nada de ti, ni nada de esto, ni de aquí allá. Entonces, conforme pasó el tiempo, yo igual siempre estaba inquieto que qué me pasa y todo, pero solo hasta ahí. Hasta que cierto tiempo atrás me inquietaba bastante y no, son estos tiempos. Y ahí lo mismo lo dice en ese versículo, que estos tiempos finales se está grabando todo como la parte, no sé si ustedes entienden lo del enfriamiento del corazón. Entonces son partes de que el enemigo utiliza para que nosotros los cristianos y no cristianos totalmente no escuchemos lo de Dios, sino que lo que el sistema nos está dando en estos tiempos. No sé si lo han notado. Estos tiempos, el sistema lo está haciendo que nos hagan dependientes pues, de este sistema, no de Dios, sino que de este sistema. Ya sea con la tecnología, si se han fijado, la tecnología está superándose otra vez nuevamente, ya no es, pasan ciertos años y así va la tecnología, ¿no? Como que a los cierto medio año ya va avanzando demasiado rápido, pero si nos vamos
a lo que es la palabra, son los tiempos y están muy escritos de que así se van acelerando los tiempos, valga la redundancia, ya sea en la ciencia, ya sea en muchas cosas, pero obviamente es la venida de Dios, también los espíritus, las huestes espirituales, los cuerpos celestes, todo lo que hay en esta tierra que es por parte del enemigo, que los utiliza, hace también su labor para desviarnos pues, del objetivo de Dios. Entonces, no sé qué piensan sobre eso, si les ha pasado que yo, gracias a Dios, he reflexionado y estoy en oración, estoy ahorita en ayuno para no menguar porque se vienen tiempos muy críticos. No sé si les ha pasado a ustedes actualmente, Lidia o Edwin. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, se me viene así a la mente ahorita rápido, cuando yo estaba en Estados Unidos, donde está viviendo Edwin, pues sí, era más constante, ¿no? O sea, creo que Dios en esa temporada de mi vida trató conmigo para, pues, crecer mi fe, tener más disciplina en la palabra. Y al venir otra vez acá a México, pues como que retomar la rutina y todo, como que me costó trabajo. Y como dices tú, o sea, bajó mi intensidad, ¿no? No que mi fe fuera pues bajando, ¿no? O sea, yo confío en Dios, pero sí se me complicaba así de que, ya surgió una actividad y ya no voy a leer la Biblia en la mañana, o no voy a poder ir a la iglesia, o esto. Entonces, es ahí donde como que empieza a haber ese enfriamiento, como dices, ¿no? O sea, como que el enemigo empieza a ponerte obstáculos, por así decirlo. Y dices, no, pues es que no alcanzo a leer la Biblia. Y de repente hubo algo en mí hace días que dije, ¿qué está pasando? O sea, me empecé a sentir incluso triste, me empecé a sentir decepcionada o así, o sea, como de mal humor incluso. Y dije, no, o sea, me estoy enfriando. Gracias a Dios me dio esa claridad. Y otra vez que estoy retomando la lectura, pues en las mañanas e incluso en las noches en ocasiones, me inscribí a un instituto bíblico, o sea, como que digo, no tengo que dejarme caer, ¿no? O sea, la fe está ahí, Dios está tratando conmigo y tengo que ser, como dice, caliente, ¿no? O sea, estar ahí persistiendo en la palabra de Dios, porque el enemigo es tan astuto, como dices tú, que nos envuelve, ya sea en la tecnología, en redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces estamos ahí deslizando sin llegar a ningún punto? O sea, es como estás perdiendo tu tiempo en redes sociales y claro que son muy útiles, pero pues hay que saber poner límites, ¿no? O sea, saber qué estás consumiendo, qué no estás consumiendo. O sea, los últimos tiempos veremos más maldad, como lo estamos viendo ahorita, y muchas personas enfriando su corazón, no confiando en Dios, apoyándose en su propia prudencia y pues en pocas palabras se está viendo este espíritu de estupor que los está inundando, nos está inundando, pero nuestra tarea como creyentes es no dejarnos dominar por ese espíritu. Sí, exacto, es muy, muy delicado. Como llamado, tenemos esa inquietud, no sé si les ha pasado también eso, estamos inquietos, pues por eso mismo, porque Dios ya viene y se siente como esa inquietud de que hay que hacer algo más, hay que crecer más, hay que intimar más con Dios. Si antes lo hacíamos con fuerza, hoy el doble. Si caíste, hay que recuperarse y seguir adelante, pero no solo para el beneficio para una iglesia o nada, no, es para todo. Siento eso, recuperarnos nosotros y ser esa esencia para los demás, ya sea para tu esposa, ya sea para tu familia, ya sea para alguien, que la fuerza de Dios no nos deje y que nos acompañe en esos momentos, vea. Porque obviamente sin la dirección de Dios, sin el entendimiento de Dios, este mundo muy fácil uno se puede perder. Lo digo, como dije, en muchas etapas testimoniales, yo siendo creyente me desvié totalmente, tuve que platicar con el pastor, le pregunté qué era esto sobre un espíritu de estupor y me empezaba a explicar, está bien Alejandro que estás pasando esto, qué bueno que te lo reveló el Espíritu Santo y esto es así. Entonces, si uno hace la diferencia, se interesa por sí mismo, puede encender el bosque entero de los otros que están dormidos. Entonces, no sé qué tú piensas de eso. Conocer qué está pasando en nuestra vida.
Porque imagínate, Alejandro, que si no hubieras preguntado o no hubieras expresado a tu pastor o a alguien que en verdad te pueda dar un consejo, tú hubieras quizás estado en ese estado por un buen tiempo y no saberlo. Y eso es lo que duele, porque creo que tenemos que procurar nosotros amar a Dios y tener esa relación de alguien, digamos, enamorados. Y entendemos como cuando nos enamoramos por primera vez fue algo hermoso y bonito, pero era como cada día, cada rato, cada momento. Estoy pensando en ella, estoy pensando en lo que le gusta. Nosotros igual tenemos que, por supuesto, ver a Dios como el todopoderoso que Él es y sentir eso, ¿verdad? Necesito agradar a Dios. Lo que pasa es que estamos en un mundo de maldad. Y hay un versículo de Mateo capítulo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Y este versículo es muy importante entenderlo porque se va a multiplicar la maldad, sí, pero el problema somos nosotros como creyentes, porque se multiplicó la maldad no quiere decir que también yo estoy mal, por eso esto me pasa a mí, sino es que cómo estamos con Dios. Si procuramos estar cerca de Dios, nos va a ser, digamos, complicado tener la mirada en las cosas malas. Pero si sentimos que esto como una rutina, si no sentimos esa pasión como antes, si no sentimos, verdad, que estamos cerca, vamos a caer. Y es ahí entonces donde este versículo se aplica a nosotros, que también el amor de muchos se enfriará. Entonces el espíritu de estupor es algo, hay que ponerle atención, hay que en verdad después de este tema preguntarnos y hablar con Dios y decirle, Dios, acepto, no soy como era antes, acepto, verdad, estoy fallando, no estoy tan involucrado, no hay esa inquietud para servirte y decir, Dios, pero necesito salir de esto porque uno nunca sabe, porque siento que es algo inconscientemente que pasa en nuestra vida, ni nos damos cuenta, pero es cuando más tenemos que, en verdad, luchar para estar cerca de Dios en todo tiempo y más en los tiempos de hoy. Sí, exacto, es totalmente exacto, Edwin. Y es cierto lo que vos decís, igual yo, igual que dice Lidia, si nosotros no buscamos pues ese apoyo con Dios, no nos vamos a dar cuenta qué está surgiendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Por más bendecidos que estemos en una situación de que no hay nada aparentemente y estamos con Dios, debemos de estar siempre alerta, aún en esas situaciones de que no, pues, no me falta la comida, no me falta eso, tengo transporte, tengo mi vehículo, lo que sea. Aún en esos beneficios que Dios pone, que bien, obviamente Dios no quiere que nosotros nos perdamos, pero sí quiere que nosotros estemos alerta. Porque, como digo, este mundo pues le pertenece ahorita mismo a Satanás, se está moviendo demasiado fuerte y hay muchos jóvenes hoy en día que son muy inteligentes, pero él mismo está trabajando y está haciendo su labor y nosotros debemos hacer el doble de eso porque tenemos que interrumpir esas partes, no tener miedo. Yo tuve un amigo recién cuando fui a España, un siervo de Dios, era mi jefe, y me decía, no te avergüences del evangelio, no te avergüences del evangelio, habla esto, no, cada vez que vayas a algún lugar, preséntate como debe ser, sin vergüenza, se van a reír de mí se reían, y esto. Entonces, cuando te encuentras con alguien así, obviamente, si a tu alrededor hay personas con ese calibre de fe, que no se avergüenzan de Dios, que lo que hablan es Biblia, se siente y reflejan eso, obviamente así crece la fe de tu alrededor, de ti mismo, y tú vas entendiendo más y te vas a ir a la palabra porque de ahí viene todo y vas a entender de que esto está pasando en tu vida. Ah, ya entendí por qué no fui bendecido, y así. Pero realmente este espíritu de estupor, si se dieron cuenta, pues nos inquietó un momento ahorita de que, ¿qué es eso? Es así y se vienen tiempos más difíciles porque dice la misma Biblia que hasta los mismos cristianos vamos a ser engañados. Vino para engañar, a robar y todo eso, ¿verdad? Entonces debemos de estar muy alerta en esa parte, pienso yo, y yo estoy muy inquieto en esa etapa que me está pasando y como les digo, siempre buscar refugio, ir a de donde estamos siendo discipulados en la iglesia, buscar sabiduría, buscar de Dios para eliminarlo, para combatirlo, es eso, la oración y el ayuno. No sé si ustedes lo pueden inquietar con eso, no sé si ustedes, ¿cuándo fue que ayunaron por última vez?
pero eso lo dejo en ustedes, no me lo van a decir. Yo he pasado un periodo que a veces el ayuno es una fuerza muy poderosa que te ayuda a poder conectarte con Dios, a poder interceder en esos momentos de que uno está padeciendo, y el ayuno te ayuda a reforzar en el estado espiritual, a depender de Dios y desligarse un poquito del pensamiento natural, y te hace que te enfoques obviamente en el ámbito espiritual, tanto en lectura y en muchas cosas. Pero, como les digo, esperamos que este título, que este tema haya sido de total interés, y realmente confiando de que cada uno de nosotros estemos muy alerta, no solo por los cristianos, sino también por nuestro alrededor, ya sea amigos o alguien que queremos, porque toda esta palabra, si es para uno, siempre es para todos, y Sí. que la sepamos compartir con sabiduría. Y sé que a algunos no les va a incomodar, pero en un semblante con total amor, como Dios me explica, debemos de explicarlo nosotros también, valga la redundancia. Así que no sé qué puede decir para cerrar, Lidia, sobre más o menos todo lo que hemos platicado. ¿Qué mensaje dejar? Claro, claro, no, pues sí, o sea, totalmente de acuerdo, es un tema un tanto polémico, ¿no? Como dices, que algunas personas o nos pueden enfrentar, o sea, nos puede enfrentar ese tema o incomodar, que dices, guay, no, a mí no me pasa, pero sí, o sea, nadie está exento. Y pues para cerrar con lo que nos compartiste de este tema, pues hay puntos que no podemos dejar pasar para, o sea, como librarnos o tratar de no caer en este espíritu, ¿no? Que es el arrepentimiento, o sea, arrepentirnos de nuestros pecados y tratar de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y dejar que Dios nos transforme. Otro es regresar al primer amor, como decía Edwin, o sea, el tener latente el amor de Dios, eso es esencial, o sea, dejarnos llevar por su amor, por su misericordia, la oración, el ayuno, como decías tú. En mi caso, pues yo ayer ayuné. Ajá. No, pero como, o sea, somos seres espirituales, o sea, tenemos que entender que Dios nos dio ese, pues ese don, por así decirlo, o fue dentro de su plan hermoso que nosotros seamos espirituales, y si no practicamos el ayuno, no practicamos esa conexión con Dios, pues ¿cómo podemos conectar con Él? O sea, no se puede, es difícil, Sí, pues. Otro punto es ser constante en la palabra de Dios, ¿no? Como decíamos, leer la Biblia todos los días, aunque sea un capítulo, aunque sea un versículo, pero meditar en la palabra de Dios, mantenerse fresco en la palabra, estar constantemente. Y otro punto, ser disciplinado sí, y sobre todo pues generar estos hábitos que nos acerquen más a Dios para estar pues creciendo espiritualmente. Entonces, pues yo cerraría con eso, o sea, me encantó este tema, la verdad, espero, como dices, sea de bendición para otras personas. tú, Edwin, para cerrar, ¿qué nos puede decir? Lo que dice Lidia es exacto. Las herramientas las tenemos: la oración, el ayuno, leer la palabra, interceder por nosotros mismos y por los que vemos, y por, no solo es ese espíritu, hay muchas cosas que se mueven en este mundo, y no debemos de confiarnos. Pero realmente tú, por todo lo que escuchamos o lo que sabes o entiendes, ¿qué nos puedes decir para cerrar? Así rápidamente, todo lo que han dicho es importante y hay que hacerlo. Pero creo que la pregunta es, ¿cómo comenzamos? Pregúntate cómo estás con Dios, refleja tu vida ahora y pon todo lo que has escuchado en este momento, ¿verdad? Hay que comenzar de nuevo. Lo más difícil es comenzar, lo más difícil es aceptar que estamos mal, lo más difícil es que está ese espíritu de estupor dominando nuestra vida. Pero cuando tú dices, después de este mensaje o en esta noche o el día de mañana, pero tenemos que planear de salir de allí, porque si no lo hacemos nosotros, reconociendo y por supuesto arrepintiéndonos a Dios, eh, no vamos a salir de este espíritu de estupor. Así que examina tu vida, y esto
no lo decimos para apuntarte el dedo y decir tú eres culpable, el Espíritu está en ti. No, ya escucharon, nos ha pasado a nosotros, está pasando en los creyentes, pero también queremos con mucho amor decirles, podemos salir de esto todos juntos. Si Cristo está, digamos, si Él nos guía, entonces, ¿qué esperas? Sí, exacto. Como le dije al principio, muy interesante, no solo quizás nos quedamos cortos en investigación, pero ustedes pueden hacerlo desde su casa, preguntarle a Dios qué más puedo aprender sobre este tema u otro, o de este tema les puede llevar a otro, los puede hacer reflexionar y así. Esto es continuo. Dios, la batalla de estar en este lado espiritual es continuo. Cuando uno ora, se desata una batalla de parte de Satanás que no quiere que tú recibas las bendiciones. Entonces, no solo es este tema, sino que hay muchas cosas de lo cual nosotros los cristianos debemos de estar muy alerta. Y este sistema te lo está diciendo muy claro que la comodidad está al día, la provisión parece que como que de la nada ya hay mucho dinero y vemos que la provisión de este mundo está siendo efectiva y no de Dios. O no sé, hay que discernir este mundo, qué está pasando, qué nos está diciendo Dios y realmente, obviamente, son los últimos tiempos y ahí dice claramente que en estos últimos tiempos finales este espíritu de estupor se está manifestando, está encegueciendo, está tapando oídos, cerrando bocas y está apagando llamados. Entonces nosotros que lo logramos entender debemos de estar alerta y si tenemos nuestras familias, compartírselo, elevar más eso, entender más la oración, entender más el ayuno, desarrollar más la fe y vivir en ese estado genuino, tanto en la casa, ya sea una iglesia, en nuestro trabajo, que nuestro espíritu que nos ha dado Dios, nuestro llamado, se desate para los demás y que pueda ser de influencia. Esperamos realmente que haya sido de edificación. Nos alegramos de compartir la palabra y los vemos el próximo viernes y hasta la próxima. Bye. High on the